no quiero en mi casa, ¡pum! Cuando tomaba se volvía muy difícil. Detallaremos el alcoholismo, la pobreza y la falta de trabajo que el director enfrentó al final de su vida. No tenía ya yo creo que ninguna gana siquiera de vivir. Y su más fiel protagonista y compañera, Columba Domínguez, pondrá en entredicho la paternidad del indio sobre su única hija. A Emilio se la dejaron en un cajón. Estoy en la casa de una de las figuras más legendarias del cine nacional que logró despertar una profunda admiración fílmica por haber exaltado a los indígenas de México a través de sus películas. Sin embargo, debido a su fuerte personalidad fuera de la pantalla grande, sembró miedo y amargura entre quienes vivieron cerca de él. Soy Atala Sarmiento y esto es la historia detrás del mito de Emilio, el Indio Fernández. Con solo 9 años de edad, Emilio Fernández cometió su primer crimen. Mientras su padre se encontraba lejos de Coahuila, luchando por la Revolución Mexicana, este asesinó al terrateniente amante de su madre, hecho que marcó el inicio de una vida de resentimiento y violencia que le acompañó hasta sus últimos días. Mi padre encontró a su mamá con un amante cuando el papá estaba dando servicio y lo mató. El tema de su madre siempre fue prohibido. No hablaba mucho, tuvo un gran resentimiento y en aquel entonces se hablaba mucho de cuidar el honor y defender el honor paterno, ¿no? Y la madre había fallado a ese culto. Según palabras del propio indio, apodo que recibió de la sangre materna perteneciente a los indios quecapús, asentados en Coahuila, un allegado al terrateniente tomó venganza asesinando a su madre. 5 años después del brutal asesinato, el padre de Emilio contrajo matrimonio con la viuda de su propio hermano. Padre de Fernando Fernández, Eloísa Reyes se convirtió en madre del indio y 10 hijos más, quienes siempre estuvieron a la sombra de la personalidad dominante del mayor. Los ninguneaba y los obligaba a obedecerle. Trabajaban para él gratis, por ejemplo. Tras sus andanzas en la Revolución, el indio viajó por algunas ciudades de Estados Unidos, Cuba y Oriente, en donde se dio a conocer por sus dotes como bailarín, mismas que conjuntó con su carrera cinematográfica. Él comienza alrededor de los 18, 19 años a visitar los salones de baile que estaban muy de moda en aquel tiempo. El primero y más generoso, más conocido, más popular fue el Salón México. En este lugar, el Indio Fernández empieza a hacer sus pinitos como bailador de pista y se hace muy famoso, logra aprender el tango, el danzón. Por esa razón lo vemos nosotros en la película Salón México, ¿sí? Haciendo estas características. Pero fue en Los Ángeles, California, donde el indio, cuyo marcado nacionalismo encontró en el cine un medio de expresión y protesta ante las injusticias del pueblo mexicano. Él siempre supo desde el principio que el cine era su mejor arma, como denuncia y como propuesta también, y que era un medio para educar. Fue una época en que muchos futuros cineastas de México fueron a Estados Unidos a estudiar, pues el único lugar donde se podía estudiar cine era Hollywood. Y el propio John Ford lo reconoció y se fotografió con los grandes de Hollywood y los grandes de Hollywood lo consideraron su igual. Una vez en México, Emilio incursionó en el cine participando como extra, al mismo tiempo que llegó a nuestro país una diva de Hollywood, Dolores del Río, quien no solo se convirtió en musa del creador, sino en el amor de su vida que nunca llegó a concretarse. Trabajaba como extra y ahí conoció a Dolores del Río, en Volando a Río, en la película Volando a Río.
Y se enamoró profundamente de Dolores. Dolores del Río inicia su profesión muy joven en Hollywood, y la encontraron en México. Pero para Dolores, Fernández estaba muy por debajo de sus ideales. La duranguense había alcanzado un estatus social al que no pertenecía el actor. Ella se podría sentir fascinada por él, pero no al grado de compartir su vida. Siempre trató de educarlo. Gracias a Dolores, mi papá conoció a todos los intelectuales de México. Dolores se preocupaba por ese contacto, ¿no? De mantener al indio siempre cerca de la gente más brillante de pensamiento. Se preocupaba por educarlo. Le compró telas y lo mandó con un sastre, le hicieron aquellos trajes de 4 botones, pero pues llegaba de botines y con paliacate, ¿no? Pero Fernández llevaría a la cima del estrellato a Dolores e inmortalizaría su imagen en 2 grandes producciones, Flor Silvestre y María Candelaria, al lado de Pedro Armendáriz. Dolores del Río dijo, díganle a ese indio que me pase mi abrigo. Y entonces él dijo, este indio te va a dirigir algún día. Lo pensó, ¿no? Y se propuso a eso y lo logró. Los deseos de conquistar el corazón de Dolores terminaron por deshacer el matrimonio que en 1941 había contraído Fernández. Durante uno de sus viajes a Cuba, conoció a Gladys Fernández, una jovencita de 16 años que le dio a su primer hija, Adela Fernández. Llega el amor de la vida de su marido, que es Dolores del Río, el ideal platónico, y el indio decide que va a conquistar a Dolores y que va a hacer cine y que la va a dirigir. Entonces mi mamá estorbó en la vida de mi papá. Pero Adela sufrió el rechazo de su padre, quien debido a su fuerte arraigo con la cultura mestiza, no aceptaba que una niña rubia llevara su sangre. Siempre me asolió y me ponían muchas cosas en el pelo y tomate asado y ajo y chile. Hijo, las horas en las azoteas ahí bañada de aceite tratando de que yo cambiara de color. Yo quería ser bonita para que él me quisiera más. Entonces ser bonita era ponerse morena y entonces yo me daba mis asoleadas o me mandaba a solearme. Según Adela Fernández, entre Dolores y el indio se dio una atracción que recayó en amoríos que se mantuvieron ocultos. Se veían seguidos, se hablaban de usted. O sea, nadie podría haber dicho en voz alta, son amantes. Todos lo sabían y todos lo callaron, ¿no? Pero la mujer que según Adela Fernández vivió el infierno de la infidelidad, la obsesiva exigencia por la belleza y la anulación de su papel como compañera sentimental fue Columba Domínguez, el rostro femenino que dejó huella en la filmografía del célebre director. Llegó Emilio y me dijo, qué bonita eres, me voy a casar contigo. Dije, ay, el señor yo no lo conozco. Columba era extra y pues como se descubren a las gentes, de pronto te gusta un rostro, ves que tiene la personalidad necesaria y educarla, o sea, Dolores educaba a mi papá educaba a Columba. La edad que yo contraje matrimonio con él, que era muy jovencita, no únicamente tenía yo que aprender el cine, tenía yo que aprender a ser esposa, tenía yo que aprender a entender el mundo que estaba yo viviendo con Diego Rivera, con maestro David Alfaro Siqueiros. Para la jovencita de origen humilde, 25 años menor que el director, esta unión representó un ascenso tanto profesional como personal. A mí no me impactaron ellos nunca. Ni Dolores del Río, ni Pedro, ni María Emilio. Era un gigante, no únicamente en su persona, en el mundo de las artes, de las culturas de México. Pero en el hogar, Columba dejaba de ser la estrella y se convertía en el retrato de la mujer al servicio del hombre. Recuerdo el caso de estar, por ejemplo, en
en su casa y nos invitaba a una mesa inmensa llena de invitados. Y estaba casado entonces con Columba Domínguez, y Columba y su familia, las mujeres de su familia, todas, nos atendían como si fueran ellas pues, de servicio doméstico. Y yo me levantaba y decía, Columba, por favor, siéntese. Y decía, no, nosotras, las mujeres, comemos después. Ustedes. O sea, tenía la costumbre de que su esposa atendiera a los invitados, pero que... Y entonces él le decía, por ejemplo, usted es mi esposa, usted es mi amor y mi esclava, ¿no? Es bonito. Emilio, cariñoso, amable, dedicado, muy para mí y muy conmigo. Era muy suave y muy dulce conmigo, afectuoso. No era cariñoso no, afectuoso. Y tenía una forma de decir de decirme muy especial las cosas. Pero quizá lo más doloroso para Columba Domínguez fue soportar las constantes infidelidades del hombre que amaba y que exigía de las mujeres pureza y castidad. Situación que impulsó a Adela Fernández a revelar a su padre su preferencia homosexual. Amenazaba con que me iba a matar, en fin. Entonces yo lo que encontré muy fácil para salirme es que me iba como lesbiana. Y el indio se puso furioso. Y se volvió y vino a la mesa y me dice, si quieres yo te paso esta tal por cual, le dijo una palabrota, y te la mando aquí. Estás viendo la historia detrás del mito de Emilio, el Indio Fernández. La terrible adicción de Emilio Fernández al alcohol acentuó el terror que ejecutó sobre su propia familia. ¿Qué podemos decir si un hombre bebe diario una botella, no? Lo que pasa es que no era borracho. Fíjate, esta es una cosa interesantísima. Tú a mi papá no lo veías estarse cayendo, no tenía muchas características de borracho. Pero sí se manifestaba el alcohol, de que su violencia aumentaba, iba en aumento, ¿no? Alcoholismo que heredó su hija en alguna época de su vida. Yo tomé mucho, 7 años, los primeros 7 años en que yo recibí esta casa viví borracha, no supe lo que era una cruda. La mezcla de alcohol y pistola fueron una temerosa combinación en Fernández. Siempre anduvo armado por razones de que varias veces lo asaltaron. Lo asaltaron para quererlo matar. No conozco quién lo mandó a hacer. Sí sé que lo asaltaron. Dicen que cuando tomaba se volvía muy difícil. Una vez dicen que balaceó cerca de su alberca, en esa casa muy bonita, balaceó a un periodista de Excelsior. Se empezaron a burlar de él y a chotearlo a nivel de las copas y a decirle que dónde había mandado a imprimir los premios que tenía en el salón de premios y le dio un balazo. También hubo otra ocasión con un técnico que tosió, echó a perder una escena y también le dio otro balazo. Lo hirió y lo dejó mal, creo que para el resto de su vida malherido. Su familia aprendió a vivir con miedo. Él estaba acostumbrado al miedo, todo el mundo le teníamos miedo. ¿Cómo decirte? Si estábamos haciendo cualquier cosa en la cocina y nada más con oír los botines de mi papá, que ya venía bajando, más aún si traía espuelas, todo cambiaba, todas en silencio, todas derechas, sacando la barba, los hombros para atrás, cocinando así, lavando los trastes sin hacer ruido. Si se trataba de castigar, el indio podía convertirse en el más cruel y despiadado de los verdugos. Ejemplo de lo anterior fue el fusilamiento que ejecutó sobre un chango, Macario, propiedad de su hija Adela. Había una señora que nos vendía las tortillas y teníamos como 6 años de no pagarle las tortillas fiadas. Entonces mi papá entra a la cucaracha, tiene dinero y me manda 2,000 pesos para la señora de las tortillas. Y cuando se los pago me dice, no, Adelita, no, quédeselos, usted haga lo que quiera con ellos. Yo al indio le regalo sus tortillitas toda la vida, mientras yo viva no le van a faltar. Compró el chango. Entonces lo que mi papá quiso ajusticiar ahí
fue el haber robado el dinero a una gente pobre. Ahí es donde a él le tocabas en el corazón duro y ahí donde era recio, ¿no? No me echó el balazo a mí, no me agarró a golpes a mí, pero fusiló al chango. Del indio, nadie escuchó un perdón. Él tomaba unas actitudes como si nada hubiera pasado. Después de un acto de violencia, chiflaba, silbaba y pedía un cafecito. Y uno, con tal de que no volviera a la violencia, mira, borrón y cuenta nueva, ¿no? Era iracundo, y es muy difícil vivir con una gente así, porque nunca sabes por qué va a estallar. Pero el mayor temor de las mujeres que estaban cerca de él era su rechazo. Entre ellas, competían por ganarse la admiración del irresistible personaje. Yo crecí con miedo al lado de él. Y no era miedo a la pistola, no era miedo a que me diera un golpe, era miedo a que me dejara de querer, por no ser lo que él quería que yo fuera. Públicamente, el indio tenía la imagen de una persona amable, pero peligrosa. Era un hombre muy peligroso, pero muy interesante. Cuando estaba de buenas, era un hombre fabuloso. Sí, efectivamente tenía sus arranques, pero vamos a decir que era una persona que si tú lo sabías tratar, y mientras tú supieras cómo es Emilio Fernández y cómo le gustaban las cosas a Emilio Fernández, nunca hubo ningún problema conmigo. Es verdad, sin embargo, que el indio fue encarcelado por el asesinato de un hombre en Chapultepec, pero obtuvo su libertad bajo fianza. Así de armas tomar, de disgusto, de un pleito de cantina, de copas, de una cosa así, le da un balazo, lo mata. Y sí, efectivamente, Dolores paga la fianza. Pero la irascible personalidad del indio también provocó historias cargadas de ficción, como la mítica versión que asegura que entre los muros de las paredes de su casa en Coyoacán corre la sangre de animales y niños sacrificados por el director como parte de rituales indígenas. Intereses que no corresponden a la vida de Emilio, como los gallos y la sangre de allá, que en los cimientos de quien inventó esa cosa. Tras haber sufrido el supuesto suicidio de su segunda hija y el abandono de la industria cinematográfica, Emilio Fernández vivió sus últimos días olvidado, recordando triunfos del pasado. Tras su muerte se reveló la desgastante relación entre quienes compartieron su cariño y hoy pelean por su herencia, Columba Domínguez y Adela Fernández. Nunca quisimos decir que no era hija de Emilio. Lo vi regresar con su comida en bolsas de plástico de súper. Ahí se la vaciaron. Es la imagen más triste que yo recuerdo de él. Estás viendo la historia detrás del mito de Emilio, el Indio Fernández. La obesidad también era objeto de repudio para el Indio Fernández, por lo que sus mujeres eran sometidas a estrictos regímenes alimenticios que mantenían sus figuras estilizadas. Y los corpiños o los ceñidores, ¿no? Era la época de las cinturitas de avispa, ¿no? Que le llamaban. Las dietas terribles a las que se tuvo que someter Columba. De acuerdo con su hija, esta fue la razón por la que la estrella no tuvo otros hijos. Le cuidaba la cintura, el cuerpo. Y mi papá no era para tener hijos. De veras, yo soy un paréntesis en su vida bien especial. Sin embargo, antes de apartarse del actor, Columba Domínguez logró embarazarse y dar a luz a la segunda hija de Fernández. Nace Jacaranda y se va con Jacaranda. Es que Columba pensó que mi papá la iba a buscar. Yo creo. Y no fue así. Él lloraba todos los días en la cantina y pedía que le cantaran El Abandonado. Sufrió por vanidad, que no soportó haber sido abandonado, que justamente él era un abandonador para no padecer las situaciones de abandono. A fines de los 70, la relación con su hija Jacaranda fue interrumpida por el crimen que puso, una vez más, al indio tras las rejas.
Estaban filmando la película de México Norte, se acercó un campesino y lo retó a nivel personaje, no a nivel Indio Fernández. Y el cuate sacó la pistola para darle a mi papá. Mi papá siempre cargaba pistola, sacó mi papá la de él, apuntó, disparó y le dio. Fue en defensa propia, pero se fue complicando mucho el caso. En la cárcel, el indio enfrentó la pérdida más terrible para un padre. Jacaranda, su segunda hija, murió. Jacaranda cayó de la ventana de un edificio produciendo siempre el mito sobre su deceso. ¿Accidente o suicidio? Yo la di a luz y mi hija está viva, para mí. La muerte de su hija permitió a Fernández un permiso especial para abandonar el reclusorio y asistir al funeral. Pero Emilio no se presentó. Deshecho, le lloró desde su casa. Fue para él y para mí una cosa muy dura y muy fuerte y muy intensa. Y es que según Columba Domínguez, Jacaranda fue la única hija que en realidad procreó Emilio, el Indio Fernández. Emilio y yo tuvimos una hija y como hija es la única hija de Emilio, única. De lo demás no existe nada, no hay nada. Adelita no es hija de Emilio, tiene el apellido Fernández por razones, su mamá tenía el nombre de Gladys Fernández. Ese es el apellido de Adelita Fernández. No está registrada como hija de Emilio. Y nunca quisimos decir que no era hija de Emilio por razones de que no la molestaran, de que cosas que no le fueran a decir a la niña. A Emilio se la dejaron en un cajón. En un cajón. Y fue una señora, la sirvienta, a decirle, pues ahí está la niña, no tenemos que darle de comer. Al crecer, al indio le fue imposible continuar ocultándole la identidad de su madre. Sin embargo, Adela prefirió quedarse a su lado. Cuando tenía 15 años llega mi mamá a ofrecerme irme con ella. Yo, adoradora de mi padre, pues no quiero irme, porque él dice, no, que es Adela. Xochitl fue la tercera hija del indio, fruto de su último matrimonio con una mujer joven de Chihuahua, de nombre Beatriz, de quien no se sabe nada. Yo ya tengo 19 años ocupando la casa después de la muerte de mi papá, y nunca ha venido. Al final de su vida, Fernández derrochó su fortuna, enfrentando la pobreza y pérdida de trabajo en el medio que fue su pasión, el cine. Se tiraba el dinero en el momento en que entraban en sus fiestas. Yo creo que mi papá fue un gran existencialista, él vivía al día. Y bueno, tuvo un boicot de 7 años y medio sin trabajo, y después tuvo que trabajar como actor y haciendo churritos, cosa que para él fue espantoso, para poder sostener esta casa. Su fiel compañera fue su botella de tequila, misma que le acompañó hasta sus últimos momentos. Todas las mañanas en los Estudios América, con Max, el dueño del restaurante, que le tenía su mesa, que ahí no pagaba nada, que tenía su botella de tequila gratis diario, que se le consentía. Y pocos amigos. Mi papá terminó por detestar a la gente, las visitas, las cosas. Se hizo solitario, realmente a descansar de la vida. Continúa en La historia detrás del mito de Emilio, el Indio Fernández. ...1986... marcó el final de la vida de uno de los genios de la cinematografía mexicana. Emilio, el Indio Fernández, viajó a Acapulco para escribir un libreto, y fue ahí donde sufrió el accidente que definió sus últimos momentos. Se cae, lo llevan al hospital y lo empiezan a atender. Le hicieron una transfusión y la transfusión tenía paludismo. Le hicieron un lavado de estómago y no se le puede hacer a alguien que bebe tanto porque no tienes flora intestinal, te la acaban.
Él lo atendieron. Fue un accidente de huesos. Fue una escalera que cayó. El codo, se le subió el codo y fue zafadura de fémur. Eso fue lo único que tuvo Emilio. Lo único. Columba Domínguez viajó a Acapulco para estar a su lado y lo acompañó a su casa, donde no pudo permanecer, pues al no obedecer las recomendaciones del médico, tuvo que ser trasladado de nuevo al hospital. Tras unos días internado, el indio regresó a su casa, donde el 6 de agosto de 1986, a la edad de 82 años, murió. La causa no fue clara. Cuando me preguntan de qué murió, pues de todo, porque pues con el paludismo que había adquirido, con la falta de flora intestinal, hubo algún problema con la vesícula. No podía moverse, no, tenía el fémur zafado completamente y jamás se quejó de dolor alguno. Dijeron que era una bacteria. A su muerte, Columba, quien asegura ser la dueña de la fortaleza del Indio Fernández en Coyoacán, debió abandonar la casa para dejársela a Adela Fernández, quien asegura le fue heredada por su padre. A los 6 meses pues ya le pedí la casa. Entonces ella sigue buscando porque dice que hay otro testamento. Xochitl dice que hay otro testamento en Toluca donde a ella la dejó heredar. Pues que sigan buscando. Es mía. Le decimos él y yo y es mía. Ahí no hay nadie, absolutamente nadie, con derechos más que yo. Yo soy la única. Y yo sí he pedido ya auxilio a Derechos Humanos en Naciones Unidas, porque es el único camino que le queda a uno cuando en México no puede uno acudir con toda libertad a que la ley se ajusta. Actor, guionista y célebre director, Emilio Fernández fue determinante en la cinematografía nacional. Amado por unos y odiado por otros, el indio creó su propia mitología, como si su intención hubiera sido hacerla parte de un guión cinematográfico. Las cosas que más me han dolido en la vida es justamente no haber podido tener una conversación de ser a ser. No de niña, ni de hija, sino como dos personas hablando. Yo a Emilio no únicamente como esposo lo respeté y lo amé. Yo recuerdo con gran cariño su presencia en mí, porque yo soy la que vivo el profesionalismo de Emilio. Yo soy la que vivo la vida de Emilio. Yo soy quien he vivido la vida de Emilio. Yo soy quien estuve siempre con Emilio. Yo soy único matrimonio de Emilio. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima. Y su equipo de expertos no tienen frontera. Estamos aquí y llegamos para quedarnos. Ventaneando a América, lunes a viernes, por Azteca América. Azteca.